Paz a vosotros, amados hermanos. Me es grato dirigirme nuevamente a cada uno de ustedes para compartir la guía para la predicación matutina del próximo sábado 22 de abril del 2023, cuyo objetivo es describir que la vanagloria es un pecado presente en la Iglesia de Dios y que debemos erradicar, ya que rompe la unidad y fomenta el odio. La cita base para este tema se encuentra ubicada en la epístola a los Filipenses capítulo 2 versículo 3, que afirma: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad estimándoos inferiores los unos a los otros». Siempre es importante y adecuado el que podamos conocer el significado de las palabras. Vanagloria, de acuerdo a concepto definición.d, se trata del acto en el que una persona se jacta de todos los logros realizados en su vida o carrera profesional para sorprender de alguna forma a todo aquel que presencia su discurso. Una de las razones por la cual esto ocurre es porque el ser que lo lleva a cabo necesita de atención para sentirse de alguna manera feliz. Se considera que tiene un vínculo de dependencia con la atención, la cual lo ayuda a reafirmar los logros que tiene en su lista. La mayor parte del tiempo, estos individuos sacan lo mejor de los hechos para que su acto de presunción pueda tener un toque de misticismo y el aura de que sean inalcanzables. También es visto como un sentimiento contrario a la humildad, cualidad que define a quien la posee como un ser que no está preocupado porque los demás tengan conocimiento de sabiduría o logros, o cuyo comportamiento refleja a alguien que es tolerante y no desprecia a los que puedan tener un nivel económico, social o intelectual menor. Y esta es la principal falla de quienes se vanaglorian, pues al estar glorificándose por las acciones cometidas, empiezan a cultivar el ego, el cual les condiciona para que sigan poniendo en práctica el acto de presunción. Al recibir algunos halagos pueden generar un estado de satisfacción para quien lo experimente, pero la constante búsqueda de esto puede generar vanagloria, pues se estaría recurriendo a la exposición de los logros obtenidos. Este es un tema muy discutido actualmente por tratarse de una actitud que puede degenerar en pecado. Esto se debe a que la vanidad y la arrogancia son defectos que están estrechamente emparentados con el hecho de vanagloriarse. Al analizar la lectura bíblica que se recomienda para la predicación de esta ocasión, que se ubica en Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12, hay una recomendación amplia y exprofesa a que podamos practicar el amor los unos a los otros, al sentir una misma cosa, y que nada procedamos a realizar por contienda, por orgullo, egoísmo, sino que con humildad podamos considerar que quienes nos rodean son superiores a nosotros, o dicho de otra manera, que podamos comprender que somos inferiores a los demás, lo cual nos ayudará a considerar el bien común, el bien de los demás, y que podamos seguir el ejemplo de Cristo, pues a pesar de su condición de divinidad, no quiso ser ostentación de ello, y despojándose de grandeza y tomando la condición de servidor, de humildad, haciéndose semejante a hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera, Dios le exaltó, le otorgó el más alto privilegio sobre todo lo que existe y le otorgó el más excelso de los nombres que está sobre cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Como hijos de Dios, debemos seguir este ejemplo sublime, pues la Escritura refiere que si decimos que conocemos a Jesús, debemos andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, su ejemplo. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Un ejemplo que debemos tomar en cuenta para no cometer el error de vanagloriarnos es el que las Escrituras nos muestran con el rey Nabucodonosor. En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, de los versículos 11 al 28,
nos muestra el sueño que tuvo este rey, donde contempla que un árbol grande crecía y se hacía fuerte, su altura llegó al cielo, su copa era hermosa y su fruto en abundancia. Debajo de él se resguardaban a la sombra de su copa bestias del campo, y en sus ramas moraban las aves del cielo, y manteníase de él toda carne. Asimismo vio que un vigilante y santo que clamaba fuertemente: cortad el árbol y desmorchad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Cuando el gran rey Nabucodonosor solicitó a Daniel le interpretara el sueño con prudencia y humildad, le recomienda: por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Daniel capítulo 4, versículo 27. Es conveniente analizar que esa misma actitud suele suceder con el hombre, pues cuando pensamos con vanagloria y egoísmo acerca de nuestra situación, posición económica o intelectual, máxime si es de bonanza, es común que asumamos una actitud de autosuficiencia en la que con nuestras acciones y hechos demostramos que no necesitamos de nadie, que no requerimos el apoyo o ayuda. Y al paso de un año, cuando Nabucodonosor estaba contemplando la grandeza de su reino, dicho sea de paso el mencionar que en Babilonia se encuentra una de las 7 maravillas del mundo, que son sus jardines colgantes. Entonces Nabucodonosor expresó con vanagloria: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Daniel capítulo 4, versículo 30. De esta expresión podemos obtener 2 aspectos importantes para meditar cada uno de nosotros. El primero: cuando gozamos de una posición privilegiada, no meditamos, no analizamos que puede acabarse esa condición, que puede llegar a su término, y el rey Nabucodonosor, cuando supo la interpretación de su sueño y aparentemente no pasar nada de manera inmediata, siguió teniendo un alto concepto de sí mismo del que debía de tener, olvidando las palabras de Daniel, las que debieron permitirle reflexionar y cambiar de actitud, atendiendo que la declaración del sueño era una realidad. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará, y si lo habló, por supuesto que lo ejecutará. Números capítulo 23, versículo 19. Y el segundo aspecto de esta lectura y actitud del rey Nabucodonosor es que el tiempo que transcurrió, que fue de un año, es una actitud que frecuentemente sucede con nosotros. Como seres humanos consideramos que tenemos larga vida, que no hay de qué preocuparse, que no recibimos una reprensión o castigo en el momento en que cometemos alguna falta. Y pese a las manifestaciones de Dios en nuestra vida, las cuales deben de servir para que discurramos en lo que sucede día con día, olvidamos los mensajes que Dios nos envía. Hacemos caso omiso a la palabra de Dios al no considerar que nuestra vida está en su mano y que Él es el dueño de todo, que en todo momento que Él quiera, que así lo decida, puede retirar los beneficios y bendiciones otorgadas o retenerlos hasta que Dios considere conveniente. Por ello, es importante que no seamos vanagloriosos y reflexionemos que nuestra vida es como vapor de agua, que ahora es y mañana deja de ser. Santiago capítulo 4, versículo 14. Tengamos presente que vanagloriarse no sirve de mucho, trae y acarrea varias consecuencias con quienes convivimos frecuentemente. Recordemos que el propósito de este tema es que podamos hacer meditar y reflexionar a la Grey que esta actitud de vanagloria no es propia de hijos de Dios, es dañina y propicia repulsión a quienes la practican. Consideremos al menos 4 aspectos
en quienes son vanagloriosos. Número 1. ¿Quién es vanaglorioso? Quienes están alrededor de estas personas con quienes conviven frecuentemente son considerados como petulantes, es decir, que se muestran convencidos de sus buenas cualidades y desprecian la opinión de otras personas, generando así una actitud de repudio. Número 2. Las personas muestran rechazo a quien es vanaglorioso, pues no es una actitud que sea bien vista y hace sentir incómodos a quienes están alrededor de ellos. Número 3. Son escasas las personas con quienes conviven, quienes se muestran vanagloriosos debido a que en diversas ocasiones los temas de conversación no son coincidentes, pues se habla de los logros, de los triunfos de sí mismos y nunca se da oportunidad a escuchar las victorias y los halagos de los demás. Número 4. Constantemente hace alarde de sus logros y raramente permite escuchar a quienes le rodean, pues considera que no hay nada que escuchar o poner atención en los éxitos que, aunque pequeños, tengan los demás. Pablo advertía al joven Timoteo que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, es decir, jactanciosos, presuntuosos, orgullosos, en síntesis, hombres arrogantes, y esa es una actitud que debemos erradicar como hijos de Dios. Debemos ser siempre conscientes de que Dios da y Dios quita, y debemos bendecir en todo momento a nuestro Dios para que se haga su voluntad en nosotros. Recordemos que cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, entre la enseñanza de la oración hay una afirmación importante: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y eso quiere decir que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él debe hacer su voluntad en nosotros. Un ejemplo más de vanagloria es el registrado en la parábola del fariseo y el publicano. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Esta parábola enseñando lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al versículo 14. Al dar el veredicto, el Señor Jesús acerca de estos 2 varones que subieron a orar, cuando menciona que el publicano fue escuchado, justificado antes que el fariseo, es menester meditar que cuando somos vanagloriosos debemos tener presente las palabras del apóstol Pablo dirigida a los romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 3. Pues ello nos debe recordar lo que pasó con el rey Nabucodonosor al considerar que por la fortaleza de su mano, por ser él el rey, Babilonia tenía la grandeza que había logrado, lo cual Dios le demostró que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es importante tener en mente y recordar que si nos ensalzamos, Dios nos humilla, y si procedemos con humildad, Él nos ensalza. Mateo capítulo 23, versículo 12. Tengamos presente esta analogía que el apóstol Pablo utiliza en la epístola a los Romanos capítulo 11, de los versículos 17 al 22, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdone, que si Dios no perdonó a las ramas, mira que también tengas cuidado de ello. Mira pues la severidad y la bondad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este es un ejemplo de lo que debemos evitar para no ser quebrados de la buena oliva, el no ser vanagloriosos para ser vistos de los demás, el evitar hacer alarde de lo que Dios nos permite ser, sino tener temor a Dios, pues la vanagloria no es una actitud o una práctica que podamos permitirnos vivir, pues tendremos consecuencias negativas de ello. Sigamos la recomendación que está escrita en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con hacimiento de gracias. Amados hermanos, esforcémonos para que nosotros como miembros del ministerio erradiquemos en nuestro diario vivir la vanagloria, seamos humildes y que con sencillez de corazón comuniquemos el amor y a las buenas obras. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios nos dé entendimiento y sabiduría para exponer este tema ante la congregación con una práctica que nos permita ser ejemplo de los fieles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.